A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. En este programa, como el título lo dice ahí atrás, ortopedia y traumatología, vamos a tratar muchas de las patologías, las más frecuentes que se ven en las articulaciones y en los huesos. Vamos a empezar un poquito por la definición de la ortopedia y traumatología. Los primeros papeles que se encuentran dentro de la traumatología, vamos a ver que se tratan de los papiros de Edwin Smith de 2800 años antes de Jesucristo, que establecen un tratamiento de 40 heridas diferentes, de diferente envergadura. Los poemas homéricos posteriormente, en el año 1000 antes de Jesucristo, también nos indican, nos relatan las heridas producidas en la guerra de Troya. Y vemos cómo Castiglioni aquí define o cuenta de 141 heridas producidas sobre todo por armas blancas y sus tratamientos enfocados a retirar cuerpos extraños de las heridas, cuerpos producidos por la ruptura de armas blancas que quedan dentro de las heridas y que van a ser retiradas quirúrgicamente. Posteriormente, Hipócrates, griego, de la isla de Kos, en su llamado y catalogado como el padre de la medicina. Vemos que va a dividir la medicina, los diferentes estadios de la medicina, va a dividir dependiendo de la estructura. Vamos a ver cómo ya define fracturas, ya como tratamiento de infecciones osteo y articulares, y vemos también de tratamiento de las partes blandas en los músculos. Celso, ya bastante posterior, en el año 25 de nuestra era, vamos a ver que en Roma escribe 8 libros definiendo, igualmente ya dividiendo de acuerdo a las especialidades. En Galeno, un romano de origen griego también, vivía en el año 130 al 210, ya nos indica y define cuáles son lesiones y deformidades como la cifosis, la lordosis y la escoliosis, que son las desviaciones de la columna vertebral. Y vemos que ya empieza con cirugía experimental. Posteriormente, Pablo Engina, al comienzo del siglo VII, vemos cómo preconiza ya las osteotomías, que no es más que el corte de los huesos, los huesos, con el objeto de tratar de reducir o de corregir
las malformaciones realizadas por malconsolidaciones, por fracturas anteriores. Vemos que preconiza la laminectomía, que es la resección de las láminas de los cuerpos vertebrales con el objeto de entrar hacia los discos intervertebrales o también de descomprimir a la columna vertebral, a la médula espinal. Y vemos también cómo Pablo Engina también preconiza y indica que en las fracturas de la rótula están indicadas las reducciones cruentas. En 1290 Lanfranco usa clavos de hueso para enderezar, usa cera de hueso, vendajes, y que endurece con cera, con el objeto de endurar y para inmovilizar las heridas y las fracturas. Guy y Chauliac en 1300 a 1368 introduce la tracción con clavos, la tracción con placas y poleas, la tracción continua con clavos y poleas. Usan ya en esta época la clara de huevo, que perdura prácticamente por 6 siglos para endurecer los vendajes y para inmovilizar vemos como la Rey, que es el cirujano de Napoleón, utiliza esta clara de huevo con vino y con alcohol alcanforado y con pólvora, con el objeto de endurecer los vendajes. Las telas adhesivas recién empiezan a utilizarse en el siglo XVII y el yeso como tal se empieza a utilizar a fines del siglo VIII en Asia Menor, y recién en 1820 se utiliza por primera vez en Europa este yeso. Telas adhesivas que no son otra cosa que la franela, tejidos de lana de oveja, el satín, endurecidos con el yeso, con el objeto de... Recién Ceutín en Bélgica en 1836 usa un vendaje almidonado, ya que este yeso que usábamos muchas veces era difícil mantener al paciente, ya que se le introducía el miembro afectado, el miembro fracturado, dentro de una caja en el cual se introducía yeso para endurar y mantener al paciente prácticamente en reposo durante todo el tiempo hasta la consolidación de estas fracturas. Secutín en Bélgica en 1836, por estas dificultades del uso del yeso que necesitaba de una caja y un cajón ahí, vemos que empieza a utilizar un vendaje almidonado en el cual él describe que se le puede endurecer, entre comillas, únicamente, solamente en 24 horas, en poco tiempo, de acuerdo a debido prácticamente a las dificultades del uso del yeso. Tiene que pasar hasta Madsen, que es un cirujano holandés militar, que en 1856 utiliza el yeso impregnando en gasa y en franela. Y vemos cómo recién en el siglo actual empieza a quedar únicamente las vendas de yeso con el tejido de gasa. En el siglo XVI y XVII se produce ya prácticamente un adelanto de la cirugía. Vemos cómo Paracelso, médico alquimista,
muy discutido suizo, que vivió entre 1893 y 1541, propició el lavado de las heridas, que es prácticamente el inicio de la era moderna de la cirugía, en la cual vamos a ver cómo damos la importancia de la limpieza de las heridas para la curación de las mismas. Paré en 1517 a 1590 en Francia, llamado el padre de la cirugía, realiza cirugías óseas abiertas y construye un corset de acero para corregir las deformidades de la columna y produce también y realiza también un inmovilizador de pie con el objeto de corregir el pie bod o el pie sambo, que son las deformidades congénitas con que nace un niño con el pie varo equino, para el tratamiento incruento de esta patología. Inicia el control del tratamiento de los quemados y también empieza a utilizar antídotos. Fue este doctor Paré influenciado plenamente por Vesalio, el mismo que prácticamente cambia, es el iniciador del cambio de la cirugía, gracias a la presentación de su libro de anatomía, en la cual fueron realizando con Calcar, que es un discípulo de Tiziano, un dibujante, en la Universidad de Padua, y que realiza esta anatomía. Vesalio prácticamente acaba con la anatomía que preconizaba Galeno, el cual muy anteriormente, y debido a sus creencias religiosas, no podía realizar disecciones anatómicas en cuerpos humanos, el cual solamente realizó en bovinos y en porcinos. En el año de 1543, Vesalio viaja a Bélgica, a Basilea, en donde publica su libro de anatomía con 300 grabados y 660 páginas. Pasa el tiempo, bastante tiempo, y vemos cómo Röntgen en 1845 a 1923, en el año de 1895, descubre y proclama ya la utilización de los rayos X que va a ser un adelanto bastante grande para los tratamientos de las fracturas, tanto en forma incruenta como cruenta, tanto operando como no operando. Vemos cómo con los rayos X podemos reducir fracturas sin abrir la piel, sin cortar la piel, y podemos lograr inmovilizar estas fracturas con vendas de enyesado. Vemos cómo este adelanto también tiene sus contras, y vemos cómo estos rayos X producen muchas quemaduras, tanto en pacientes como en médicos, quemaduras en las manos y en los miembros que estaban reduciéndose por la radiación que producía la gran radiación que producía estos rayos X. Vemos cómo que con estos rayos X muchas de las patologías, como la necrosis avascular o enfermedad de Legg-Calvé-Perthes-Wernstrom, puede llegar a cerciorarse, a verse gracias al uso de la radiografía, igual que las epifisitis osteocondrales, como la enfermedad de Froelich. Posteriormente,
esta radiación, estos rayos X, van evolucionando y van a llegar a producirse, a presentarse ya los intensificadores de imágenes que utilizamos actualmente. Intensificadores de imágenes que también, junto con otras especialidades, tanto como la anestesia, tanto como la analgesia, que ya llegaban a darse, y mucho de los, para las cirugías, que ya el uso de los antibióticos llegan a presentarse también un adelanto bastante grande. Vemos cómo en 1939 Labeb y Beltrán presentan una casuística de 40 reducciones cruentas de caderas en niños, de los cuales se presenta un 25% de mortalidad. Y vemos cómo un poco tiempo después, gracias a la antibiótico-terapia, gracias a la analgesia, gracias a la anestesia, vamos a ver ya una casuística bastante más grande. Son 200 casos y vemos que esta casuística de mortalidad ha desaparecido. Ha llegado a hacer 200 cirugías sin ninguna mortalidad. Irónicamente, vemos cómo las guerras, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, influyen positivamente al desarrollo de la medicina, y de la ortopedia y de la traumatología principalmente, que es lo que nos interesa. Vemos cómo durante la guerra, en 1939, el doctor Kuncher presenta un clavo endomedular fabricado prácticamente con el acero inoxidable de las hélices de los aviones, que vemos como un clavo endomedular, el cual le colocaba sin abrir la herida, el foco de fractura. Vemos cómo influye en la curación de estas fracturas. En la Segunda Guerra Mundial también ya aparece la rehabilitación en la cual vamos a ver cómo en la medicina normal, en la cual nos interesaba únicamente las partes negativas de la patología, vamos a ver cómo ahora vamos a influenciar y vamos a ver las cosas positivas que pueden llegar a darse. Vemos cómo en la rehabilitación, tanto física como psicológicamente, vemos a los pacientes cómo mejoran el funcionamiento y cómo, pensando positivamente, van a poder servirse de muchas cosas y van a poder moverse y trabajar prácticamente en sus actividades normales. Vemos cómo en 1741 Nicolás Andreev, de 1658 a 1742, siendo él decano de la facultad, escribe en 1740 su último libro, en el cual define la ortopedia, proveniente del griego, en la cual ortos significa recto, y paidos significa niños. O sea, Nicolás Andreev publica en Francia el tratado sobre la ortopedia, o el arte de corregir las deformidades en los niños con la ayuda de los padres, de los médicos y de los gente que ayuda para el estudio de estos niños. Vemos que con la difusión de este libro, en menos de un año prácticamente de publicado, ya hay una traducción al flamenco y al inglés, y a los 2 años existe ya 2 traducciones al alemán con 2 publicaciones de este libro. Ya en lo posterior,
vemos cómo en el siglo XIX, con la patología biológica y con la patología celular, Lister se transforma en el padre de la cirugía antiséptica. Vemos cómo ya empiezan a limpiar las heridas, básicamente de estos libros. Así vemos cómo la ortopedia es la especialidad que incluye a la conservación, a la restitución y al desarrollo de la forma y funcionalidad de las extremidades de la columna, estructuras relacionadas por métodos quirúrgicos y físicos. Es la definición de la Real Academia de la Francia. En 1741 vemos la publicación, el libro de la ortopedia o el arte de prevenir las lesiones y malformaciones de los niños con la ayuda de todos los medios. Y vemos también, más o menos por esa misma época, simbolizó el grabado, el objetivo de esta especialidad. Vemos cómo la ortopedia, que proviene del griego, que dice ortos, recto, y padios, niños, vemos cómo un puntal está tratando de enderezar al árbol que está creciendo. En el próximo programa vamos a empezar viendo sobre fracturas y lesiones articulares. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.